Hola, soy Mariana Martínez y voy a hablarles del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano que nació en 1927 en Colombia y murió en 2014 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en escritor, se dedicó varios años al periodismo. En 1982 ganó el Premio Nobel de la Literatura y fue uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX y fue muy reconocido dentro de lo que fue el boom latinoamericano. Su obra maestra fue Cien años de soledad, que es un clásico dentro de la literatura. En esta ocasión vamos a hablar del amor en los tiempos del cólera, que es otra novela de Gabriel García Márquez. Es una novela de amor, pero no es la típica historia de amor o la historia convencional, sino se trata más de las variantes dentro del amor. El título de esta novela lo dice todo, el amor en los tiempos del cólera. El cólera fue una enfermedad muy fuerte que mató a mucha gente en su momento, y de igual forma se decían que los síntomas del cólera eran muy parecidos a los síntomas del enamoramiento. Entonces también por eso el título. La historia se desarrolla en un pueblo del Caribe donde todo está muy devastado por la guerra civil. Los personajes principales son el doctor Juvenal Urbino, Fermina Daza y Florentino Ariza. La historia comienza con la extraña muerte de un personaje muy querido por el doctor Urbino que se llama Jeremiah Saint-Amour. Toda la pequeña historia es una introducción a la historia real. Y durante esta introducción también se desarrolla el matrimonio que tenía el doctor Urbino con Fermina, cuando ya eran ancianos, ya eran viejitos. Después, como de toda esta introducción, concluye con un suceso que nos lleva al reencuentro de Fermina con un personaje del pasado que se llama Florentino. Y ahí es como cuando realmente comienza la historia, cuando Florentino le confiesa a Fermina que lleva esperándola más de medio siglo y que todavía la ama. Entonces, después de eso, empieza la historia que comienza como con ese más de medio siglo que lleva esperándola. Y relata cómo Fermino y Florentina se conocieron cuando eran unos niños, cuando tenían 13 años. Y él se enamora perdidamente de ella y hace todo lo posible por conquistarla. Y al final lo logra. Se empiezan a mandar cartas de amor y cuando el padre de Florentina se entera, se enoja y no está de acuerdo con esa relación por el estatus social de Florentino. Entonces deciden mandarla en un viaje largo y fuera del país para terminar con esa relación. Durante ese viaje se siguen escribiendo cartas de amor y parece que todavía siguen enamorados, pero cuando Fermina regresa de su viaje y se reencuentra con Florentino, se da cuenta que lo que siente no es amor y entonces termina la relación. Al principio de la historia nos cuenta el matrimonio que tiene Fermina con Urbino. Entonces, como que en ese momento ya sabes que Fermina acaba casándose con Urbino y no con Florentino. Entonces, la historia tiene muchos saltos al pasado, que son como pequeñas anécdotas de los personajes, pero al mismo tiempo se van uniendo para formar la historia verdadera y no desordenan ni confunden dentro de la historia. Son como, sí son saltos para atrás, pero tienen un orden cronológico al mismo tiempo. A través de la historia se desarrollan las variantes del amor, como habíamos hablado al principio, y las diversas situaciones que hay dentro de este. La forma en la que se describe la historia es extremadamente detallada. Son tantos los detalles que te imaginas a la perfección los lugares, los sentimientos y el ambiente que viven los personajes. Y es tan real que logras comprender por qué los personajes actúan como lo hacen en cierto momento. En conclusión, es una de las mejores novelas de amor sin ser la típica historia. Esta es real y cruda, pero muy interesante y romántica. Por esta razón les recomiendo mucho que la lean y les prometo que se van a quedar picados con la historia. Gracias.